Hola, soy Alberto Roura. Y yo soy Xavi Macià. Esto es Código y Caos, el podcast donde hablamos de nuestras historias de emprendimiento digital, tecnología y cómo surfear los cambios que vienen. Empecemos. ¿Qué pasa, Xavi? Hoy traemos un tema relacionado, en alguna manera, con lo que hablamos hace 2 semanas. Sí, pues sí. Hoy hablaremos de Superbau, que es el emprendimiento que hicimos hace ya 3 años, donde usamos pues lo que aprendimos tanto de Arshield como de NFTool para crear un marketplace de NFTs para que los chinos pudieran usarlo en China, porque en China pues los NFTs o el acceso a NFTs digamos que tienes en Ethereum o en otros blockchains está prohibido, porque las criptos están prohibidas, ¿no? Hay una manera de encontrar o de entrar en el mercado de NFTs en China. Pues dijimos, ¿por qué no usamos estos conocimientos y entramos nosotros, ayudamos a los chinos a tener acceso a NFTs globales dentro de China? Y bueno, Superbao, Alberto, tú que sabes muy bien el chino, Superbao, ¿de qué viene? ¿Te acuerdas que hicimos como un brainstorming para conseguir el nombre? A ver, explícame esto. Sí, super, yo creo que es obvio, ¿no? Lo que significa super, pero Bao en chino, aunque tú deberías saber más chino que yo, pero bueno, significa tesoro o algo preciado con fuerte carga cultural. Sí, de hecho, esta palabra se usa bastante. Por ejemplo, no sé si conocéis el Shifu Pao, es el Alipay, que es la aplicación de Alibaba para hacer pagos en China. Con lo cual, Bao se usa bastante, la verdad, ¿eh? Claro, con este contexto es más que una tienda. Es un espacio social, visual, emocional, para descubrir y compartir gemas digitales, que aquí es donde viene el tema del tesoro. También este proyecto sí que estaba inspirado en proyectos como Arshield, que acaba de terminar. También en el proyecto de mi colección de NFTs para ayudar en el desarrollo de software libre, el CryptoTux Fan Club, que se usó para testear diferentes cosas, y con esos conocimientos nos lanzamos a este. Sí, también usamos o se juntó el equipo que tuvimos en Arshield, pues se juntó para ayudarnos pues a crear un poco el proyecto, porque teníamos gente de marketing, teníamos gente de diseño y nos ayudaron también a crear pues Superbao, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer este puente entre, digamos, los NF tools que están en el blockchain global hacia China? La historia la puedo explicar yo porque es interesante. Pues yo estuve hablando con un par de directivos de EY, Ernst Young, y me explicaron bueno, les estuve explicando lo que hicimos con Arshield y les interesó mucho porque me dijeron, hombre, lo que estáis haciendo con Arshield, nos dijeron, hombre, pues hay una oportunidad porque hemos hecho una alianza estratégica con BSN, que BSN es Blockchain Based Service Network, que es el blockchain oficial de China. Es una solución para China que no es exactamente lo mismo que, por ejemplo, Ethereum, que es permissionless, o sea, que no necesitas ningún tipo de permisos. En el BSN te tienes que identificar, tienen que saber quién eres, con lo cual es un poco distinto. Y bueno, como tenían estos acuerdos, Ernst Young y tal, empezamos a hablar con los de Ernst Young y con el equipo anterior de Arshield y vimos que había una oportunidad de desplegar en BSN pues colecciones de NFT que están fuera, por ejemplo el Bored Ape Club, no sé si os acordáis, los monos, Alberto? El famoso proyecto de los monos. Sí, o CryptoPunks, que es el primer proyecto de NFT, pues había la posibilidad de puentear estas colecciones, a llegar a un acuerdo con los creadores de estas colecciones y mover para China, solo para China, estas colecciones, con lo cual podían llegar a un mercado mucho más grande, ¿no? Claro, fíjate la potencia de lo que estamos explicando. Teníamos a BSN, que es la blockchain, digamos, oficial de China, y un gigante como EY metidos en el proyecto. Esto parecía la mezcla perfecta para que esto reventase, ¿no? La verdad, hubo reuniones, hubo mucho interés, estuvimos bastante tiempo, incluso me conectaron directamente con el fundador de BSN, que es Yifan He,
Pues así empezó el proyecto, vaya. Pero bueno, Alberto, explícanos un poco, porque hablamos mucho de cómo empezó, pero también para nuestra audiencia, para que conozcan un poco la tecnología que usa. Vale, pues el stack, digamos, técnico, lo hice muy básico. Es decir, este tipo de cosas, sobre todo cuando estás haciendo prototipo o MVPs o este tipo de historias, en los que tocas una tecnología con la que no estás tan familiarizado como, por ejemplo, Web3, contratos, minteado y tal. La tecnología web la quise hacer lo más básico posible e hice un backend en PHP sin ningún tipo de framework, es decir, no usé Symfony, no usé Laravel ni nada. Fue muy simple. El frontend fue súper simple también. Apenas JavaScript, solo usé Bootstrap que en su versión más básica. Y como base de datos usé SQLite, que todo el mundo sabe que puede escalar bastante más de lo que muchos piensan. Sí, de hecho usamos también para conectar el marketplace el WeChat Mini Program. Como ya habíamos hablado anteriormente, los mini programs pues son una aplicación que se usa dentro de WeChat y reutilizamos de ArtShield este WeChat Mini Program. Sí, había bastante terminado ya de aquello. Además es que ArtShield era una aplicación, eso como hablamos en el otro capítulo, centrado en arte y en arte para China, es decir, era perfecto para reutilizar. Aquí la diferencia era obviamente el Web3. Entonces para el backend de Node, Node.js para minting, se usó Hardhat para los smart contracts y teníamos IPFS con piñata en ese momento para almacenamiento, pero creé una pequeña lógica eso fue un pequeño truco porque las gateways funcionaban fatal y se caían o no funcionaban o no cargaban las fotos e hice un pequeño script para seleccionar de forma aleatoria las gateways para cargar las imágenes. Entonces cuando cargabas una página te podían cargar las imágenes de 5 o 6 gateways diferentes y funcionaba bastante bien. Luego para el despliegue se usó Docker, obviamente. Yo eso ya lo uso para todo porque es que si no te lías innecesariamente. Y los contratos eran en ese momento los ERC 721, que eran los más básicos para NFTs unitarios, pero se planeó el usar los ERC 1155 para NFTs fungibles y no fungibles. Esa era la evolución. De hecho, en NFTool utilizamos el ERC 721, ¿no? 721, perdón. Y creo que finalmente, si tú quieres NFTs, es lo mejor. Se puede explicar un poco la diferencia entre el 1155. El 1155 se usa más para gaming, ¿no? Por ejemplo, pues tienes un juego y tienes una espada que se puede comprar con blockchain, pues puedes tener 11 o 100 espadas, pero el ERC 721 es único, solo hay uno, no puede haber más de uno, cada uno que has minteado es distinto. Y por cierto, otra cosa, Alberto, hablando de que estamos diciendo que usábamos pues, los estándares de Ethereum, pero es que BSN Network es compatible con los estándares de Ethereum. Sí, totalmente. Es decir, todo lo que se hacía compatible con Ethereum, que en este caso usamos el Mainnet, el Ropsten, Rinkeby y todos, que no sé si existen ya aquellos, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero pues sí, el BSN era totalmente compatible y era cuestión de modificar a dónde te conectabas, el número de la network, que es lo que ajustabas, por ejemplo, para lanzar MetaMask y todo esto, y ya está, y funcionaba. Es decir, lo tenían totalmente compatible. Y aparte de todo esto, la interfaz comentaba que era Bootstrap, pero la integración era con Wallet Connect. Es decir, la gente no tenía que entender mucho sobre Web3, que era otro de los problemas que tuvimos posteriormente con NF2 o a la misma altura de tiempo. Y Wallet Connect de verdad demostró ser una gran ayuda otra vez. Muy bien. Hemos hablado de EY y de BSN y nuestra alianza, pero también conseguimos una cosa que creo que fue un logro también, ¿no? Los de Chainlink, para los que no conozcan, Chainlink son muy, muy famosos en el mundo de cripto
o sea, son los creadores uno de los primeros creadores de lo que llaman el Oracle. Y aunque suene un poco a Matrix, esto no es Matrix, un Oracle es una forma de conectarse y conseguir datos digamos, de Web 2, digamos, del Internet de toda la vida, ¿no? Y que, pues desde blockchain puedas leer estos datos, ¿no? Es un puente también para conectar Web 2 con Web 3. Pues los de Chainlink, pues hicieron una llamada a startups y para que nos juntáramos, pues, una serie de startups con un futuro de alguna forma interesante, ¿no? Y nada, y pues nos presentamos. Vieron que nuestro proyecto tenía bastante futuro, porque además seguramente era uno de los pocos proyectos que miraba hacia China. Y bueno, y sí, nos presentamos, entramos. Y Alberto, ¿te acuerdas de una anécdota que tuvimos, ¿no? Para el Chainlink Startup Program, que seguramente mucha gente pues presentaba su presentación en PDF o lo que fuera, pero nosotros no solo presentamos PDF, sino que creamos un vídeo con Synthesia, que Synthesia es una herramienta de inteligencia artificial para crear vídeos con una persona que sí que existe, pero que los movimientos, la voz y todo está creado con inteligencia artificial. Y yo creo que esto también fue bastante. Sí, ¿te acuerdas, no? Cierto, que ahora estamos hablando, que obviamente estamos en 2025 y hay un montón de generación de vídeo y de imágenes y la gente se está medio acostumbrando, pero de nuevo, tenemos que hablar que esto es 2022, a principios de 2022, y estamos generando vídeos con inteligencia artificial, con sonido y de más de 30 segundos. Estuvo muy bien aquello. Y la verdad que el Chainlink Startup Program estuvo muy interesante porque pues no solo pues nos ayudaron a mejorar, digamos, nuestras presentaciones para inversores y tal, sino que también teníamos acceso pues a gente importante dentro de Chainlink Startup Program que tenían conexiones pues a inversores y bueno, también nos ayudaron a mejorar mucho el proyecto, la verdad. Pero bueno, pues lo siguiente, podemos analizar un poco, Alberto, pues el por qué gente tan importante como EY o empresas tan importantes como EY y Chainlink pues se interesaron para hacer pues un partnership con nosotros, ¿no? Sí, podemos ver un poco el análisis de negocio y luego el por qué falló, porque lo estamos poniendo todo muy bonito, pero esto es código y caos y tenemos que hablar del caos después de esto. Sí, la verdad es que la oportunidad era muy clara. El mercado chino de NFTs pues se estimaba que era muy grande. Además, los que habéis estado en China lo sabéis, pues la gente, todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo pues trabaja online, paga online, etcétera. Pues BSN Network era una manera muy rápida de entrar, y con nuestro WeChat Mini Program, de entrar en el mercado chino con NFTs, ¿no? Además, pues le poníamos un enfoque muy social, cultural, ¿no? De pues traer proyectos que los conocían. Los chinos sí que conocen estos proyectos, pero no tienen manera de entrar, a no ser que usen pues herramientas como VPNs y que tengan cuentas en el extranjero y tal, pues no pueden entrar en este tipo de mercado de NFTs fuera de China. Pues Alberto, si acaso esto es una parte, pero tú nos puedes hablar un poco de los retos que teníamos, ¿no? Dentro de este proyecto, ¿no? Sí, uno de los grandes retos era que esto, como no existía en China, es decir, no había ningún marketplace de NFTs, al menos legal, dentro de China, el tema de las gateways, los IPFS, el minteado, toda esa red que hay ahí no estaba muy establecida. Por lo tanto, sí que el proof of concept, el prototipo que hicimos, yo, como ya he comentado, tiraba de varias gateways IPFS para hacer funcionar las imágenes y para el minteado y para su almacenamiento en IPFS, pero en China eso no existía.
Entonces ahí es cuando también tuve que crear mi propia gateway IPFS, el servidor, vaya, para almacenar todo y para redistribuir a otras gateways. Y aquello fue un tema, vaya. Luego también hubo el tema de monetización, ¿no? Eso puedes hablar tú un poco de eso. Bueno, claro, la monetización, estuvimos hablando de, pues con la gente de EY cómo monetizar, y hablábamos más de tema de comisiones y tal, pero no estaba muy claro porque debido a las regulaciones en China, pues teníamos una problemática aquí, porque claro, si tú tienes un marketplace que puedes ir haciendo ventas y compras, tus usuarios pueden ir comprando o vendiendo NFTs, pues tienes con las comisiones, pues va muy bien, ¿no? Porque puedes ir monetizando muy bien. Pero el problema que teníamos es que en China restringieron a los NFTs que no se podían vender tan rápidamente. Creo que inicialmente, cuando empezamos a hablar, hablaban de 2 años. Tenías que comprar el NFT y en 2 años no podías venderlo, ¿no? Y esto era para evitar, pues, la especulación, ¿no? Porque en China hay mucha gente con mucho dinero que seguramente querían especular con eso, ¿no? Y por eso fue un problema, no más de monetización, sino más de regulaciones, ¿eh? Sí, que lo más eso lo bajaron, si no me equivoco, a 180 días, que también es menos de 2 años, pero eso no te permite esa especulación tan voraz como en el resto del planeta. Y hablando de regulaciones, pues aquí hubo el principal problema y el que de alguna forma destruyó el proyecto de SuperBAO. Pues eso, ¿no? Que en el 2021 China empezaba pues a promover los activos de NFTs y había mucho interés. Cripto no se podía usar, pero sí NFTs, ¿no? Pero en el 2000, una vez, creo que estábamos ya en el proyecto, pues unos 4 o 5 meses, pues hubo un giro radical y el gobierno chino decidió que los NFTs eran activos financieros con mucho riesgo y pues se empezaron a cerrar plataformas. O sea, nosotros estábamos creando una plataforma nueva, pero veíamos que se estaban cerrando las plataformas que en esos momentos estaban haciendo muy bien, iban muy bien, la verdad. Incluso había plataformas en Alibaba, o sea, que queríamos competir con grandes empresas tecnológicas, ¿no? Y eso, pues los directivos de EY pues dieron la orden de terminar cualquier proyecto de NFT, con lo cual todo lo que habíamos hecho con EY pues ya se fue y no teníamos el soporte de una empresa tan grande y veíamos que sí, podíamos continuar solos, pero estaban cerrando los marketplaces de NFTs, con lo cual el riesgo era demasiado grande, ¿no? Sí, era ya inviable totalmente, porque lo que dices, en 2021 China fue completamente, venga, vamos con cripto y con NFTs, luego recularon con el tema de, vale, solo puedes transferir un NFT después de 2 años, luego lo bajaron a 180 días, luego hablaban de lo del digital collectible, es decir, un NFT era, pues bueno, algo que podías tener como una cosa muy bonita que tienes ahí para coleccionar, y luego directamente dijeron, no, esto ya no, fuera, y lo que dices ya, EY se salió, así que ahí eso causó todo el caos. Sí, bueno, pues para cerrar ya, ¿no? SuperBAO fue un experimento pues valiente, pues aprendimos, la verdad aprendimos mucho también sobre China, cómo funciona el tema también de las regulaciones. La tecnología que teníamos pues era sólida, o estábamos usando ya tecnología muy validada, ¿no? Pero nos frenó las restricciones que se pusieron en China, ¿no? Que hubo un cambio radical, ¿no? Sí, no sé si habría espacio hoy en día para resucitar SuperBAO, o realmente lo que hay ya, como este mercado está tan maduro, ya no hay ese espacio, ese nicho, esa oportunidad que hubo hace 3 años. Pero bueno, eso es lo que hay. Pues hasta aquí otro capítulo de Código y Caos. Hasta la siguiente. Hasta luego.